Imaginen a un niño de 9 años sosteniendo una sentencia de muerte en sus manos y sonriendo mientras la firma. Suena como el argumento de una película de terror. Desafortunadamente, esta es una historia real de la historia inglesa que aún hace estremecer a los historiadores. Cuando hablamos de los hijos de Enrique VIII, inmediatamente recordamos a la sanguinaria María o a la gloriosa Isabel. Pero hubo otro heredero, un niño cuyo breve reinado se convirtió en una verdadera pesadilla para toda una nación. Hoy les contaré la historia de Eduardo V, el rey niño que pasó de ser un bebé inocente a convertirse en uno de los gobernantes más crueles de la historia de Inglaterra. ¿Están listos para descubrir cómo el poder absoluto puede corromper incluso el alma de un niño? Entonces pónganse cómodos, esta historia va a cambiar todo lo que creían saber sobre la dinastía Tudor. El año era 1537 y Enrique VIII finalmente había conseguido lo que había soñado durante décadas, un heredero varón legítimo. El nacimiento de Eduardo fue celebrado en toda Inglaterra. Las campanas sonaron, el pueblo se regocijó, y el rey literalmente brillaba de felicidad. Pero esta alegría se vio empañada por la tragedia. La madre del bebé, Jane Seymour, murió 12 días después del parto. La muerte de la reina hizo que el pequeño príncipe fuera aún más precioso a los ojos de su padre. Enrique, quien había tratado tan cruelmente a sus hijas, rodeó a su hijo de un cuidado y amor sin precedentes. Al bebé lo custodiaban como el mayor tesoro del reino, y cada uno de sus pasos era controlado por docenas de sirvientes y tutores. ¿Pero saben qué es lo más peligroso? Desde su nacimiento, le inculcaron a Eduardo que era especial, elegido por Dios para grandes cosas. Imaginen a un niño al que desde la cuna le dicen que es mejor que todas las demás personas en la tierra. ¿Qué puede resultar de eso? La educación que recibió el joven príncipe no puede llamarse ordinaria. Enrique no invitó simplemente a los mejores maestros para su hijo, eligió a teólogos protestantes radicales que debían moldear al niño para convertirlo en el rey protestante perfecto. El principal mentor de Eduardo fue John Cheeke, un erudito brillante, pero al mismo tiempo un fanático religioso. Este hombre llenó la cabeza de un niño de 6 años con ideas de que Inglaterra debía convertirse en una nueva Jerusalén, purificada de la corrupción católica. Cada lección, ya fuera historia, filosofía o administración estatal, estaba impregnada del veneno de la supremacía protestante. A los 8 años, Eduardo ya podía discutir durante horas sobre por qué los católicos merecían la muerte. El niño que debería estar jugando con juguetes, en cambio estudiaba tratados teológicos y aprendía a odiar a la mitad de sus futuros súbditos. Pero lo más aterrador era que el niño crecía en completo aislamiento emocional. No tenía amigos de su edad, nunca jugó con otros niños. Lo rodeaban solo adultos que lo trataban con veneración. Imaginen qué carácter se forma en una persona que desde la infancia se acostumbró a que todos a su alrededor se postraran ante él. En el otoño de 1547, Inglaterra pasó a ser gobernada por un niño de 9 años. Eduardo V ascendió al trono tras la muerte de su padre, heredando no solo una corona sino un país desgarrado por contradicciones religiosas. Parecería que un gobernante tan joven debería haber dependido de sus consejeros. Pero Eduardo desde los primeros días mostró que tenía la intención de gobernar por sí mismo. Ya en las primeras reuniones del Consejo Real, los cortesanos notaron signos alarmantes. El rey de 9 años interrumpía a consejeros experimentados, les daba conferencias sobre doctrina protestante y demostraba una combinación asombrosa de capricho infantil y cálculo frío. Lo que especialmente asustaba a los contemporáneos era el entusiasmo con el que el joven rey firmaba sentencias de muerte.
Los registros de la corte de esa época hablan de un niño que trataba las cuestiones de vida y muerte como ejercicios intelectuales. Eduardo discutía las justificaciones teológicas para varios castigos con la misma calma con la que otros niños discuten juegos. Los testigos notaban que el rey a menudo sonreía al firmar sentencias de muerte. Se alegraba de su propia inventiva en la búsqueda de justificaciones bíblicas para cada ejecución. Esto no era crueldad infantil ordinaria, era algo mucho más siniestro. Los primeros meses del reinado de Eduardo estuvieron marcados por lo que los cortesanos llamaban en conversaciones privadas histerias religiosas. Bastaba que alguien sugiriera moderación en la política religiosa para que el rey de 11 años cayera en furia. Una vez un consejero propuso permitir a algunos nobles católicos servicios religiosos privados. Eduardo en respuesta le arrojó un tintero y gritó que Dios castigaría a Inglaterra por tal debilidad. Al principio estos arrebatos se atribuían al desequilibrio infantil, pero gradualmente se hizo claro que ante todo se estaba formando un verdadero fanático religioso. Especialmente preocupante era que el rey carecía completamente de intereses infantiles normales. Mientras sus contemporáneos jugaban, Eduardo estudiaba materiales sobre la Inquisición española y tomaba notas detalladas sobre técnicas de interrogatorio. Los sirvientes encontraban en sus aposentos dibujos que representaban varios instrumentos de tortura, acompañados de comentarios del niño sobre su efectividad para extraer confesiones de herejes. La crueldad del rey no se limitaba a cuestiones religiosas. Cuando los sirvientes no lo satisfacían, Eduardo inventaba castigos elaborados dirigidos más a la humillación que a la corrección. A un paje que derramó vino sobre los papeles del rey lo obligaron a estar de pie en el patio mientras los cortesanos le arrojaban verduras podridas. Y todo esto por indicación directa del rey de 11 años, quien observaba lo que pasaba con evidente placer. La actitud de Eduardo hacia sus propias hermanas muestra mejor que nada la profundidad de su degradación moral. A pesar de que en la primera infancia se educó junto con María e Isabel, al convertirse en rey, comenzó a considerarlas exclusivamente a través del prisma de la lucha religiosa. A María, católica devota, el joven rey la odiaba con una intensidad que asustaba incluso a sus consejeros radicales. En cartas privadas que se conservaron hasta nuestros días, Eduardo llamaba a su hermana bastarda y enemiga de Cristo, al mismo tiempo que elaboraba planes para declararla ilegítima o incluso ejecutarla por herejía. Este odio consumía al niño desde dentro. Pasaba horas inventando escenarios para eliminar a María de la línea de sucesión, consultando con juristas protestantes que con gusto encontraban justificaciones legales para lo que de hecho era fratricidio. El rey incluso escribió planes detallados para el arresto, juicio y ejecución de María, incluyendo acusaciones concretas de herejía y traición al Estado. En sus papeles se conservó un documento en el que obligaba a María a renunciar al catolicismo y reconocer su nacimiento ilegítimo antes de que se le concediera la misericordia de una muerte rápida por hacha en lugar de quema. A los 12 años, las tendencias autoritarias de Eduardo se intensificaron dramáticamente. El niño que parecía frágil y estudioso comenzó a controlar personalmente la política estatal, a menudo anulando las decisiones de consejeros que consideraba insuficientemente severos. Sus reformas protestantes adquirieron un carácter abiertamente draconiano. Eduardo creó un sistema de vigilancia religiosa que habría envidiado la Inquisición española. Se alentaba a los vecinos a espiar unos a otros, y se recompensaba a los niños por denunciar las violaciones religiosas de sus propios padres. El rey desarrolló personalmente reglas detalladas que regulaban no solo los servicios religiosos públicos, sino también las oraciones privadas. Dictaba a los súbditos exactamente cómo debían orar, en qué creer e incluso cómo pensar sobre Dios.
La violación de estas reglas se equiparaba a traición al Estado con todas las consecuencias. Eduardo estableció lo que de hecho era una policía del pensamiento. Se instaba a los súbditos a denunciar a los vecinos por transgresiones religiosas, prometiendo recompensas por acusaciones exitosas. El joven rey obtenía placer personal leyendo estas denuncias, a menudo convocando a los denunciantes a la corte para obtener detalles adicionales sobre las supuestas violaciones de sus vecinos. La naturaleza sistemática y la participación personal del rey en la maquinaria de persecución asombraba a los contemporáneos. A diferencia de los gobernantes adultos que podían delegar tales asuntos a subordinados, Eduardo insistía en revisar personalmente cada caso, estudiando los detalles de los supuestos crímenes de cada acusado y a menudo inventando castigos específicos. Sus diarios de ese periodo se leen como manuales de persecución religiosa, llenos de discusiones detalladas sobre qué castigos eran más efectivos para diferentes tipos de herejía. Cuando los castigos tradicionales parecían insuficientes, el rey adolescente inventaba nuevas formas de humillación y sufrimiento, siempre justificándolas con argumentos teológicos elaborados. A un sacerdote católico que se negó a renunciar a su fe lo obligaron a llevar una placa con la inscripción Enemigo de Cristo por las calles de Londres mientras los niños le arrojaban piedras. Todo esto sucedía por indicación directa de Eduardo, quien observaba el espectáculo desde la ventana del palacio, riéndose del sufrimiento del sacerdote y dictando observaciones a su secretario. Cuando Eduardo comenzó a mostrar signos de enfermedad grave a principios de 1553, su comportamiento se volvió aún más errático y cruel. En lugar de suavizarse ante la mortalidad, el rey de 15 años se obsesionó con asegurar que sus reformas protestantes sobrevivieran a su muerte. Sabiendo que la ascensión de María al trono significaría la restauración del catolicismo, Eduardo se llenó de una ira que rayaba en la locura. La posibilidad de que la obra de toda su vida fuera destruida por su hermana católica lo llevó a considerar soluciones que habrían horrorizado incluso a su tirano padre. El deterioro de la salud del joven rey parecía solo intensificar su extremismo. A medida que Eduardo se debilitaba físicamente, su fervor religioso ardía aún más brillante, como si tratara de comprimir toda una vida de purificación protestante en los meses que le quedaban. Los médicos de la corte informaron que la enfermedad del rey se acompañaba de periodos de predicación febril, durante los cuales pronunciaba discursos incoherentes sobre la necesidad de eliminar la influencia católica, incluso si eso significaba matar a cada católico en Inglaterra. Eduardo comenzó a reunirse en secreto con extremistas protestantes, planeando un golpe de Estado que pasaría por alto tanto a María como a Isabel en favor de su prima protestante Lady Jane Grey. La conspiración que emergió era impresionante en su audacia y crueldad, involucrando planes para arrestar o matar a ambas hermanas e instalar un régimen títere controlado por fanáticos protestantes. El rey de 15 años, a pesar de su debilidad física, se lanzó a estas sesiones de planificación con una energía que asombró y asustó a sus conspiradores. Trabajando con John Dudley, el duque de Northumberland, Eduardo creó un plan que habría llevado a la muerte de ambas hermanas y al establecimiento de un régimen protestante más extremo que cualquier cosa que Inglaterra hubiera visto jamás. La conspiración incluía disposiciones para ejecuciones masivas de nobles católicos, confiscación de todas las propiedades católicas y creación de fuerzas policiales religiosas permanentes que controlarían cada aspecto de la vida inglesa. Pero la enfermedad de Eduardo tuvo un giro cruel que parecía casi como retribución divina por sus atrocidades planeadas. El análisis médico moderno sugiere que el joven rey sufrió una combinación de tuberculosis y lo que probablemente fue envenenamiento por arsénico, posiblemente administrado por sus propios médicos en un intento equivocado de tratar su condición.
La ironía no se perdió para los observadores contemporáneos. El rey que había envenenado Inglaterra con odio religioso estaba siendo él mismo lentamente envenenado por las mismas personas que trataban de salvar su vida. A medida que los venenos lentamente destruían su cuerpo, Eduardo experimentaba alucinaciones y periodos de locura que sus cortesanos interpretaban como visiones religiosas. El niño que no había mostrado misericordia hacia otros pasó sus últimas semanas en agonía, su cuerpo retorciéndose de dolor mientras lentamente se desvanecía. Los médicos notaron que los sufrimientos de Eduardo parecían intensificar su fervor religioso en lugar de proporcionar consuelo espiritual. Como si sus tormentos físicos alimentaran sus obsesiones mentales en lugar de purificarlas. Cuando Eduardo finalmente murió el 6 de julio de 1553, el alivio entre sus cortesanos fue palpable, aunque pocos se atrevían a expresarlo abiertamente. El rey niño que prometió ser la salvación de Inglaterra se había convertido en su pesadilla, y su muerte ofreció la única salida de políticas cada vez más extremistas que llevaban al reino hacia la guerra civil. La historia de Eduardo V sirve como un recordatorio sombrío de que el mal puede surgir de las fuentes más inesperadas. El niño que fue educado como el Salvador de Inglaterra casi la destruyó con su fanatismo. Su reinado nos muestra cómo el poder absoluto combinado con obsesión religiosa puede convertir incluso a un niño en un monstruo. Eduardo nunca aprendió empatía, nunca entendió el valor de la vida humana. Para él, las personas eran solo peones en un gran juego religioso. Quizás la pregunta más aterradora es qué podría haber pasado si Eduardo hubiera vivido hasta la edad adulta. Sus planes para la Inglaterra protestante incluían la creación de fuerzas policiales religiosas permanentes, la eliminación completa de la nobleza católica y la creación de un estado de vigilancia que controlaría cada aspecto de la vida privada de sus súbditos. La muerte de Eduardo V no fue solo el fin de una vida, fue el fin del futuro más oscuro posible de Inglaterra. El rey niño, cuya última agonía estuvo impregnada de dolor y consumida por el odio hacia su propia familia, sirve como una conclusión apropiada para un reinado que prometió tanta esperanza pero solo trajo miedo. Al morir joven, Eduardo V quizás inadvertidamente prestó el mayor servicio a la Inglaterra que afirmaba amar, librándola del florecimiento completo de su terrible visión. Esta historia nos hace reflexionar. ¿Qué pasa cuando el poder absoluto cae en manos de aquellos que sinceramente creen en su propia rectitud? Porque los tiranos más terribles son aquellos que están seguros de que hacen el bien. Si esta historia les pareció interesante, den like y suscríbanse al canal. Y en los comentarios cuéntenme, ¿conocían antes el lado oscuro de este rey niño? Nos vemos en el próximo video.